Bienvenidos a este camino hacia la felicidad. En este video, nos adentraremos en un viaje inspirador que abarca todos los aspectos fundamentales de nuestras vidas. Exploraremos cómo la espiritualidad, la salud, el amor y la prosperidad se entrelazan para guiarnos hacia una felicidad plena y duradera. A lo largo de nuestro recorrido, descubriremos prácticas espirituales que nos conectan con nuestro ser interior, brindándonos una base sólida para enfrentar los desafíos cotidianos. También exploraremos cómo cuidar nuestra salud física y emocional nos permite vivir plenamente y disfrutar cada momento al máximo. No podemos pasar por alto el poder del amor en nuestras vidas. Investigaremos cómo cultivar relaciones significativas, tanto con nosotros mismos como con los demás, nos brinda un profundo sentido de alegría y bienestar. Y por último, pero no menos importante, abordaremos el aspecto material de la prosperidad. Exploraremos cómo nuestras acciones y mentalidad pueden influir en nuestra abundancia financiera y cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestras aspiraciones económicas y la búsqueda de la felicidad interior. Prepárate para embarcarte en este apasionante camino, donde exploraremos la felicidad en todas sus facetas. Comencemos juntos este inspirador viaje hacia la plenitud. La espiritualidad es un aspecto fundamental en la búsqueda de la felicidad y la plenitud en nuestras vidas. Nos invita a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, a explorar nuestro ser interior y a encontrar un propósito significativo en el mundo que nos rodea. A través de prácticas espirituales, como la meditación, la oración o el contacto con la naturaleza, podemos cultivar una conexión profunda con nuestra esencia espiritual. Al explorar la espiritualidad, descubriremos un espacio de calma y serenidad en medio del ajetreo y el estrés de la vida cotidiana. Nos brinda la oportunidad de desconectarnos de las preocupaciones mundanas y conectarnos con lo divino que reside dentro de nosotros y en el universo en su totalidad. A medida que profundizamos en nuestra espiritualidad, desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras relaciones con los demás. La espiritualidad también nos ofrece una guía moral y ética en nuestras vidas. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al nutrir nuestra espiritualidad, cultivamos virtudes como la compasión, la gratitud, el perdón y la humildad, que nos permiten vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Además, la espiritualidad nos invita a explorar preguntas trascendentales sobre el propósito de nuestra existencia y el significado de la vida. Nos ayuda a encontrar respuestas internas y a descubrir una perspectiva más amplia y profunda sobre la realidad. A través de la espiritualidad, podemos experimentar una sensación de conexión y unidad con algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través de una tradición religiosa establecida o de una búsqueda personal de la verdad espiritual. Aquí tienes algunas sugerencias que puedes incorporar a tu rutina diaria para fomentar la espiritualidad. Meditación. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio y enfocarte en tu respiración. La meditación te ayudará a calmar la mente, reducir el estrés y conectarte con tu ser interior. Puedes empezar con solo 5 minutos al día e ir aumentando gradualmente. Gratitud. Practica la gratitud diariamente. Toma unos momentos para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido en tu vida. Puedes llevar un diario de gratitud o simplemente expresar en voz alta o mentalmente tus agradecimientos. Esto te ayudará a cultivar una actitud positiva y apreciar las bendiciones presentes en tu vida. Visualización creativa. Utiliza la visualización para manifestar tus deseos y metas. Tómate un tiempo para imaginar en detalle cómo te gustaría que fuera tu vida, enfocándote en tus aspiraciones, relaciones, salud y bienestar. Visualiza con intensidad y emoción, sintiendo como si ya hubieras logrado esos objetivos. Esto te ayudará a alinear tu energía y atraer lo que deseas a tu vida. Práctica de compasión. Cultiva la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Sé amable contigo mismo y practica el autocuidado. Además, busca oportunidades para ser compasivo con los demás, ofreciendo ayuda, escucha empática y apoyo. Esto te ayudará a crear conexiones más profundas y a vivir desde un lugar de amor y comprensión. Conexión con la naturaleza. Pasa tiempo al aire libre y conecta con la naturaleza. Sal a dar paseos por parques, jardines o cualquier lugar natural cercano. Observa la belleza que te rodea, respira profundamente y aprecia la armonía de la naturaleza. Esta conexión te ayudará a reconectar con tu esencia espiritual y a encontrar paz interior. Antes de continuar con nuestro programa, quiero aprovechar este momento para agradecerles por su apoyo y dedicación.
Si hasta ahora has encontrado valor en nuestro contenido, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para garantizar la continuidad de este proyecto y nos motiva a seguir creando videos inspiradores y llenos de contenido significativo. Cada suscripción cuenta y nos ayuda a llegar a más personas con nuestro mensaje. Al unirte a nuestra comunidad, recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video, asegurándote de no perderte ninguna de nuestros videos. Continuemos con la salud. La salud es un pilar fundamental en la búsqueda de la felicidad y el bienestar en nuestras vidas. Nos permite disfrutar plenamente de nuestras experiencias, realizar nuestras actividades diarias con energía y vitalidad, y enfrentar los desafíos con resiliencia. Cuidar de nuestra salud física y emocional nos brinda una base sólida para vivir una vida plena y satisfactoria. Además de los enfoques tradicionales, como mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y descansar lo suficiente, existen otras herramientas poderosas que nos pueden ayudar en el proceso de sanación. La biodescodificación y las constelaciones son dos de estas herramientas. La biodescodificación nos invita a explorar la conexión entre nuestras emociones, nuestras creencias y nuestra salud física. A través de esta disciplina, podemos identificar las posibles causas emocionales o psicológicas detrás de ciertas enfermedades o síntomas. Al comprender y abordar estas causas subyacentes, podemos facilitar el proceso de sanación y promover un mayor bienestar. Por otro lado, las constelaciones familiares nos ofrecen una perspectiva sistémica para sanar y resolver conflictos emocionales. A través de la representación simbólica de los miembros de nuestra familia o sistema social, podemos identificar dinámicas ocultas o patrones repetitivos que pueden estar afectando nuestra salud y bienestar. Al tomar conciencia de estos patrones y trabajar en su resolución, abrimos el camino hacia la sanación y el equilibrio. Al combinar enfoques tradicionales con herramientas como la biodescodificación y las constelaciones, nos brindamos la oportunidad de abordar no solo los síntomas físicos, sino también las causas subyacentes y los aspectos emocionales y sistémicos relacionados. Esta integración holística nos permite sanar a un nivel más profundo y experimentar una transformación verdadera y duradera en nuestra salud y bienestar. Actividad física. Dedica tiempo regularmente a realizar ejercicio físico. Puedes elegir una actividad que te guste, como caminar, correr, nadar, practicar yoga o hacer ejercicio en casa. El ejercicio regular no solo beneficia tu salud física, sino que también tiene un impacto positivo en tu bienestar mental y emocional. Alimentación consciente. Presta atención a lo que comes y cómo te hace sentir. Prioriza una dieta equilibrada y nutritiva que incluya frutas, verduras, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables. Evita los alimentos procesados y limita el consumo de azúcares y grasas saturadas. Escucha a tu cuerpo y come cuando tengas hambre, prestando atención a las señales de saciedad. Hidratación adecuada. Asegúrate de beber suficiente agua durante el día para mantener tu cuerpo hidratado. El agua desempeña un papel crucial en el funcionamiento óptimo de tu organismo y contribuye a una buena salud en general. Descanso y sueño adecuados. Establece una rutina de sueño regular y asegúrate de dormir lo suficiente para sentirte descansado. Prioriza la calidad del sueño creando un ambiente propicio para el descanso, como una habitación oscura, fresca y tranquila. Evita las pantallas antes de acostarte y practica técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, para promover un sueño reparador. Cuidado mental y emocional. Dedica tiempo a cuidar de tu salud mental y emocional. Puedes practicar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración consciente. También es beneficioso llevar un diario de emociones para expresar tus sentimientos y reflexionar sobre ellos. Busca actividades que te brinden alegría y paz, como leer, escuchar música, practicar hobbies creativos o pasar tiempo con seres queridos. El amor es un componente esencial en nuestra búsqueda de la felicidad y la realización personal. Va más allá de las relaciones románticas y abarca el amor propio, el amor hacia los demás y la conexión profunda con el mundo que nos rodea. La espiritualidad nos brinda un marco poderoso para cultivar y experimentar el amor en todas sus formas, y nos guía hacia una mayor felicidad y plenitud. A través de la espiritualidad, aprendemos a amarnos a nosotros mismos en un nivel profundo y auténtico. Reconocemos nuestra propia valía y nos aceptamos tal como somos, con todas nuestras virtudes y defectos. Practicamos la autocompasión y el autocuidado, y nos tratamos con amabilidad y respeto.
Al desarrollar un amor incondicional hacia nosotros mismos, nos liberamos de la autocrítica y abrimos espacio para la alegría y la satisfacción en nuestra vida. La espiritualidad también nos enseña a amar a los demás de manera compasiva y generosa. Cultivamos relaciones significativas basadas en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo. Practicamos la gratitud y el perdón, y buscamos la conexión auténtica con las personas que nos rodean. Al abrir nuestros corazones al amor hacia los demás, creamos un entorno de armonía y afecto que nos brinda una mayor sensación de bienestar y felicidad. Además, a través de la espiritualidad, experimentamos un sentido más profundo de conexión con el mundo y con algo más grande que nosotros mismos. Reconocemos que somos parte de un todo interconectado y que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en el bienestar colectivo. Cultivamos un amor universal que se extiende a todas las formas de vida y a la naturaleza en su totalidad. Al nutrir esta conexión espiritual, encontramos un propósito más elevado y una sensación de pertenencia que nos brinda una alegría y una satisfacción duraderas. Aquí tienes algunas prácticas relacionadas con el amor que puedes incorporar a tu vida diaria. Amor propio. Cultiva el amor y la aceptación hacia ti mismo. Practica la autoestima y el autocuidado, reconociendo y valorando tus cualidades y fortalezas. Trátate con amabilidad y compasión, y date tiempo para hacer actividades que te hagan feliz y te nutran emocionalmente. Gratitud y aprecio. Expresa gratitud y aprecio hacia las personas que amas. Dedica tiempo para reconocer y valorar las cualidades y acciones positivas de tus seres queridos. Expresa tu amor y agradecimiento verbalmente, mediante cartas o pequeños gestos de afecto. Escucha activa. Practica la escucha activa en tus relaciones. Presta atención plena a lo que los demás están compartiendo, sin interrumpir ni juzgar. Demuestra interés genuino en comprender y conectar con las emociones y experiencias de los demás. La escucha activa fortalece los vínculos y fomenta una comunicación más profunda. Actos de bondad. Realiza actos de bondad hacia los demás. Pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo en las relaciones. Puedes ofrecer ayuda cuando sea necesario, ser considerado con los sentimientos de los demás o hacer gestos de amabilidad, como regalar flores o escribir notas de aprecio. Empatía y compasión. Cultiva la empatía y la compasión hacia los demás. Intenta ponerte en el lugar de los demás, tratando de comprender sus perspectivas y sentimientos. Ofrece apoyo emocional y comprensión cuando alguien lo necesite. La empatía y la compasión fortalecen los lazos de amor y crean un sentido de conexión profunda. La verdadera prosperidad va más allá de la mera acumulación de riqueza material y abarca una visión más amplia de la abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. A través de la espiritualidad, descubrimos que encontrar nuestra misión y propósito en la vida es un elemento fundamental para alcanzar esta prosperidad plena. Al embarcarnos en un viaje de autoexploración y reflexión profunda, podemos descubrir nuestras pasiones, habilidades y valores más auténticos que nos guían hacia nuestro propósito más profundo. Cuando vivimos alineados con nuestra misión y propósito, experimentamos una sensación de plenitud y realización en nuestras vidas. Nos sentimos conectados con un sentido más profundo de significado y contribución en el mundo. A través de la alineación con nuestra misión, encontramos la satisfacción de utilizar nuestros talentos y habilidades para hacer una diferencia positiva en nuestras propias vidas y en la vida de los demás. Al mismo tiempo, la espiritualidad nos ofrece una perspectiva poderosa para cultivar una mentalidad próspera. A través de la gratitud, la integridad y la generosidad, podemos abrirnos a recibir bendiciones y oportunidades en nuestras vidas. Al reconocer y apreciar la abundancia presente en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en lo material, sino también en nuestras relaciones, experiencias y crecimiento personal, desarrollamos una mayor sensación de prosperidad y gratitud. Además, al encontrar nuestra misión y propósito, nos convertimos en agentes de cambio en el mundo. Al conectar con algo más grande que nosotros mismos, utilizamos nuestros talentos y recursos para contribuir al bienestar colectivo. A través del servicio desinteresado y la generosidad, encontramos una satisfacción y plenitud más profundas en nuestra búsqueda de la prosperidad. Al nutrir nuestra conexión con el mundo y con los demás, establecemos una red de apoyo y colaboración que nos impulsa hacia el logro de nuestros objetivos y nos brinda una sensación de comunidad y propósito. Aquí tienes algunas prácticas relacionadas con la prosperidad que puedes incorporar a tu vida diaria. Misión y propósito de vida. Reconoce que tu misión y propósito en la vida juegan un papel fundamental en tu búsqueda de la felicidad y prosperidad.
Descubrir tu pasión y dedicarte a hacer lo que amas es clave para vivir una vida significativa y plena. Cuando encuentras tu propósito, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión auténtica de tu ser. Vivir haciendo aquello que te apasiona es como convertir tu hobby en tu estilo de vida. Mentalidad de abundancia. Cultiva una mentalidad de abundancia y gratitud en lugar de una mentalidad de escasez. Reconoce y agradece las bendiciones y recursos que ya tienes en tu vida. Enfócate en las oportunidades en lugar de los obstáculos y mantén una actitud positiva hacia la prosperidad que deseas manifestar. Visualización creativa. Utiliza la visualización creativa para imaginar y manifestar la prosperidad en tu vida. Visualiza con detalle y emoción cómo sería vivir una vida próspera en todas las áreas. Imagina tus metas y deseos ya cumplidos, sintiendo la alegría y la gratitud de haberlos logrado. Esto te ayudará a alinear tu energía y atraer las circunstancias y oportunidades necesarias para alcanzar la prosperidad. Establecer metas claras. Define metas claras y realistas para tus objetivos de prosperidad. Establece un plan de acción con pasos concretos para alcanzar esas metas. Divide tus metas en tareas más pequeñas y alcanzables y trabaja consistentemente hacia ellas. Esto te permitirá tener una dirección clara y un sentido de propósito en tu búsqueda de la prosperidad. Administración financiera. Cultiva hábitos saludables en la administración de tus finanzas. Crea un presupuesto y haz un seguimiento regular de tus ingresos y gastos. Aprende a manejar tus recursos de manera consciente y responsable. Busca educarte sobre temas financieros y desarrolla habilidades de inversión para aumentar tu flujo de ingresos y asegurar una base sólida para tu prosperidad financiera. Generosidad y compartir. Practica la generosidad y el acto de compartir. No solo se trata de compartir tus recursos financieros, sino también de compartir tu tiempo, conocimientos y habilidades con los demás. La generosidad crea un flujo de energía y abre puertas para recibir más abundancia en tu vida. Desarrollo personal y crecimiento. Invierte en tu desarrollo personal y crecimiento. Busca oportunidades de aprendizaje y crecimiento en todas las áreas de tu vida. Amplía tus conocimientos, desarrolla nuevas habilidades y trabaja en tu desarrollo emocional y espiritual. Cuanto más te desarrolles como persona, más capacitado estarás para atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Estas prácticas te guiarán hacia un camino de prosperidad y felicidad duradera. Sigue estos consejos y descubre cómo puedes transformar tu vida y manifestar la abundancia en todas sus formas. Recuerda que mereces vivir una vida plena y extraordinaria. Empieza hoy mismo y haz realidad tus sueños. Conclusión: la espiritualidad, un aspecto fundamental que nutre nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. La espiritualidad nos invita a explorar y cultivar una relación significativa con nuestro ser interior, el universo y lo divino. A través de prácticas como la meditación, la reflexión y la conexión con la naturaleza, encontramos momentos de quietud y trascendencia, donde podemos experimentar una profunda sensación de paz, propósito y conexión con algo más elevado. A medida que desarrollamos nuestra espiritualidad, también nos volvemos más conscientes de nuestra salud, tanto física como mental. Nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es un templo sagrado y que debemos cuidarlo adecuadamente. La espiritualidad nos motiva a adoptar prácticas saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico, el descanso adecuado y el autocuidado. Al honrar nuestro cuerpo y mantener un equilibrio armonioso, fortalecemos nuestra salud y nos convertimos en vehículos más capaces de experimentar la felicidad y vivir nuestra vida al máximo. En este viaje hacia la felicidad, el amor desempeña un papel central. El amor nos conecta con otros seres humanos, nos permite formar relaciones significativas y experimentar la alegría de dar y recibir afecto. A través de la práctica del amor propio, aprendemos a amarnos y aceptarnos incondicionalmente, lo cual es esencial para establecer relaciones saludables con los demás. La espiritualidad nos enseña que el amor es una fuerza poderosa y transformadora, capaz de sanar heridas, fomentar la comprensión mutua y nutrir nuestra alma. La prosperidad, en su sentido más amplio, no se limita únicamente al aspecto material o financiero, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Alineada con nuestra espiritualidad, la prosperidad se manifiesta cuando encontramos nuestra misión y propósito en la vida. Descubrir nuestras pasiones y talentos únicos y utilizarlos en beneficio de nosotros mismos y de los demás nos lleva a experimentar un sentido de plenitud y realización. La prosperidad se construye a través de la toma de decisiones conscientes,
la administración responsable de nuestros recursos y la apertura a nuevas oportunidades que se presentan en nuestro camino. En conjunto, la espiritualidad, la salud, el amor y la prosperidad forman un intrincado tejido que nos guía hacia una felicidad plena y duradera. Al reconocer su interconexión y nutrir cada aspecto, nos permitimos vivir una vida en armonía y equilibrio. La espiritualidad nos conecta con nuestro ser interior y el mundo que nos rodea, proporcionándonos un sentido de propósito y trascendencia. La salud, tanto física como mental, nos brinda la vitalidad y energía necesarias para disfrutar plenamente de la vida y perseguir nuestros sueños. El amor, en todas sus formas, nos conecta con los demás, nutre nuestras relaciones y nos brinda un profundo sentido de pertenencia y apoyo emocional. La prosperidad, más allá de la mera riqueza material, nos brinda la oportunidad de crecer, crear abundancia y vivir una vida plena de oportunidades. Al reconocer y cultivar estos aspectos en nuestra vida, nos abrimos a la posibilidad de experimentar una felicidad auténtica y duradera. Descubre cómo puedes integrar estos elementos en tu vida y emprende el camino hacia una vida plena y extraordinaria. Muchas gracias por tu participación en este video. Recuerda, en la vida no se trata solo de lo que nos sucede, sino de lo que hacemos con lo que nos sucede. Tenemos el poder de elegir cómo respondemos a las circunstancias y cómo aprovechamos las oportunidades para crecer y encontrar la felicidad. Además, te animo a darle me gusta al video, compartirlo con aquellos que creas que podrían beneficiarse de él y dejar tus comentarios. Valoramos mucho tus opiniones y experiencias y nos encantaría tener un diálogo enriquecedor contigo. Recuerda que juntos podemos construir una comunidad de crecimiento, inspiración y apoyo mutuo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ser un agente de cambio positivo en tu vida y en la de los demás. Hasta la próxima, y que sigas buscando la felicidad en cada momento de tu vida.